míos no son mucho mejores. Bueno, Sí, habrá para que sí. Muy buenas noches a todos. Gabón de Nori, la Fundación Menchugal, en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, les va a presentar a ustedes este encuentro cultural en torno a Menchugal. En primer lugar, Menchugal sin fronteras será expuesto por Borja Hermoso, redactor jefe en El País Semanal y antiguo director del área cultural del diario El País. El País Semanaleko erredaktore burua eta El País egunkariko kultura saileko zuzendari ohia. Donostian jaioa. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Ha colaborado también culturalmente con el diario 16 y con El Mundo y realiza diversos reportajes últimamente en El País sobre Chillida-Leku, La Pedrera, un buen reportaje y un extenso trabajo sobre el Museo del Prado, sobre Alejandro Amenábar, sobre Teresa Elencuica, sobre Antonio Saura. Algunas frases suyas son: hay que explosionar el periodismo y comenzar de nuevo. Otras: siempre que escribo, intento hacerlo con perspectiva. Y una última: los cambios en el consumo afectan al periodismo cultural. Tiene la palabra Borja Hermoso. hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por venir a todos y a todas a un acto cultural, ni más ni menos, que siempre hace ilusión, la verdad. No todo va a ser la triste sucesión de los días en el debate político, a veces tan desesperante por todos lados, ¿no? Así que cuando uno va a un acto cultural y hay gente, pues piensa que no todo está perdido. Gain gainean, Menchugal pintó este cuadro con 13 años recién cumplidos. Bueno, cuando uno lo ve, se pone a pensar, ¿no?, en la imbricación, en la relación entre lo que es un personaje y su obra, ¿no? El texto que ha escrito María Cóndor para el catálogo de la exposición y la disertación que va a hacer ella después me hacen, bueno, estar abocado al fracaso de antemano ante una gran conocedora de la historia del arte y de la obra de Menchugal en general. Yo utilizo la palabra y el título Menchugal sin fronteras por una cuestión subjetiva, por una cuestión personal, y la palabra frontera o no frontera irá apareciendo un poco en todo lo que vamos a decir, ¿no?, lo que voy a decir. Esta mañana he estado viendo la exposición en la Gambara del Koldo Mitxelena, Vivir pintando, pintar viviendo, que en definitiva es un poco la profesión de fe de lo que esta mujer decidió hacer con su vida y con su obra, que son inseparables, ¿no?, como en todo gran artista. En el libro, exposición que recomiendo a todo el mundo, evidentemente, si no la han visitado todavía creo que quedan 2 semanas. En el libro de visitas, que es todo un género literario a veces, los libros de visitas de las exposiciones, que he estado hojeando, me quedo con una frase de una persona con una caligrafía bastante tormentosa, que me ha impedido ver cómo firmaba, pero que decía exactamente y literalmente: te tienes que creer tu enorme valor, Menchu. Es una frase bastante importante en la carrera de Menchugal, en el devenir de su obra. Nuestro querido Paco Calvo Serrayer, que en paz descanse, escribió en cierta ocasión que Menchugal pintaba mejor cada vez, que a medida que se iba haciendo más mayor y que iba avanzando, pintaba mejor. Nunca ha quedado claro de verdad si ella se lo creyó, ¿no?, como se suele utilizar la expresión, si se lo creyó. Yo creo que fue una mujer y una artista, sobre todo, profundamente insegura, profundamente insatisfecha.
estos dos conceptos que pueden sonar negativos, inseguridad, insatisfacción, no lo son en absoluto en el caso de una obra artística. Yo creo que la inseguridad y la insatisfacción son unos motores de búsqueda fantásticos. El artista complaciente, el artista que se gusta, el artista que está convencido de haber llegado, puede ser un artista fantásticamente dotado a nivel artesanal, a nivel artístico, incluso su mano, pero creo que le puede faltar esa ambición. Yo creo que Menchugal la tuvo, fue culo de mal asiento, con perdón de la expresión, no paró quieta y así le fue. Si buscas y buscas, en general, yo creo, en la vida, no hay fronteras. Algunos creen que el fin justifica los medios. Yo no suelo estar de acuerdo la mayor parte de las veces y creo que en el caso concreto de Menchugal, como mucho, creo que los medios justificaron el fin. Gain Gañean, la casa de los padres en Irún, 13 años. Salvando las distancias, yo no sé si ustedes han visitado en el Museo Picasso de Barcelona Ciencia y Caridad, que el maestro pintó con 15 años y que a uno le iba a preguntarse cómo es posible, ¿no? Yo también me pregunto, repito, salvando las distancias de dimensión, de géneros y de estilos, cómo alguien con 13 años puede hacer esto y luego evolucionar hacia zonas, hacia territorios, en ocasiones, vamos a decirlo, bueno, mucho más dudosos, porque la obra de Menchugal, como la de tantos otros artistas, no es unívoca, no es ortodoxa, no está cerrada, tiene altos y bajos, pero para mí, es una cuestión subjetiva, esta es una de los picos de su trayectoria, pero uno de los picos de su trayectoria lo pintó con 13 años. Muy poquito después, yo creo que con 15 apenas, ya estaba en París, porque ya se quería ir a pintar. Lo que quería hacer era pintar. Las pobres monjas del Colegio del Pilar de Irún creo que lo pasaron fatal con ella, porque pasaba bastante de lo que eran las aulas y lo que eran los pupitres, porque lo que quería era pintar. Mi madre fue pintora y también se quiso ir a París a pintar, solo que mi abuelo, mi Aitona, le dijo: a París solo van las mujeres de mala fama y tú te quedas aquí. En el caso de Menchugal debió tener la suerte de tener, supongo que otro tipo de padre, y sobre todo tuvo a Gaspar Montes Iturrioz, que obró, amigo de la familia, que obró primero dándole clases y segundo convenciendo a los padres para que le dejaran ir a París, a descubrir París. Menchugal siempre dijo: fui demasiado pronto a París, no me sirvió de gran cosa. Es verdad que entre los 13 y los 15 años, una experiencia como esas, hablando poco francés, sin demasiados contactos y sin demasiado mundo, pues puede resultar muy temprano, ¿no? Puede resultar precipitado. Yo creo que no. Yo creo que todo el devenir, todo el viaje de un artista, de una pintora como Menchugal, por los vericuetos del fauvismo, del expresionismo, también un poco en algunos momentos del surrealismo, y yo creo que todo eso estaba en su cabeza y estaba en su paleta y en su caballete, precisamente porque fue a París a tan temprana edad. Eso no es una casualidad. Eso, con perdón una vez más de la expresión, se mama, siendo muy joven y siendo una esponja como por aquel entonces debía de ser ella, se asume y se tiene en la cabeza para futuras aventuras artísticas, como así demostró. El fauvismo, cuando ya estuvo en París, el fauvismo, que venía a ser la brutalidad del color, la aventura del color, el color por el color, todavía sonaban en París los ecos de la exposición de los fauvistas en 1905 en el Salón de Otoño. Derain, Dufy y sobre todo ese rayo verde, ese reflejo verde en el rostro del retrato de Matisse, ¿no? Una vez más, si suben a la exposición de la Gambara, verán un cuadro que me parece que se llama Vistas de Elizondo o Paisaje de Elizondo, en el que de repente, vamos a decir de repente, una de las montañas que está al fondo es azul.
no existen las montañas azules, no existen los rayos verdes en la cara. Pero en el caso de Menchugal, cuando hablo de su experiencia en París, tuvo claro ya siempre que pintar no es ni siquiera ni en los paisajes, ni en los interiores, ni en los bodegones, ni en los retratos. Pintar no es solo lo que veo, pintar es también lo que creo que estoy viendo. Ese creer lo que estoy viendo, interpretarlo de sucesivas maneras como hizo ella, sin parar de evolucionar, de cambiar, de no acomodarse, es lo que más valor tiene para mí en su obra. La Vuelta de París le sitúa ya en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde daba clases Aurelio Arteta, para mí un gran artista a secas y uno de los grandes nombres de la pintura vasca. Allí va a conocer pues a mucha gente, va a conocer a Vázquez Díaz, va a conocer a Benjamín Palencia más tarde. Benjamín Palencia, que le va a adentrar en lo que es el otro campo, ¿no? No los campos, ni la bahía de Chingudi, ni los campos del Baztán, ni la playa de Hendaya, ni el Larrún, ni las peñas de Haya, sino el campo castellano, ¿no? Que ella llamaba, cuando lo conoció, esos páramos. Dijo a Benjamín Palencia, pero ¿cómo se puede pintar esto? Esto es impintable. Y Benjamín Palencia le convenció de que el campo castellano tenía la misma fuerza o más que los paisajes verdes de Euskadi, ¿no? que pintaba Menchu. Del tiempo de París, yo creo que si de algo podemos acusar a Menchugal, quizá es de no haber conservado los dibujos y las obras que hizo allí, porque no se conservan. No sé si un día saldrá por algún sitio, pero sería bien interesante para poder interpretar cosas, haber podido ver obras de ellas, ¿no? Supongo que no las conservó porque le parecería que no tenían pues ninguna importancia, ¿no? Como digo, con 15 años ya estaba en Madrid, Irún, San Sebastián, que frecuentaba y donde ganó importantes premios de pintura siendo joven. Irún, San Sebastián, París, Madrid. Con 15 años parece que tenía claro que no hay fronteras, ¿no? La llegada, la explosión de la guerra civil cortó demasiadas cosas, ¿no? Cortó pues prácticamente todo lo que había de bueno. Y en su caso y en el de otros artistas jóvenes, en su caso con pues 17, 18 años, es la edad del estallido, de la eclosión, de las ganas de comerte el mundo y demás, pues esa trayectoria quedó de repente cortada, ¿no? La experiencia de la guerra civil, en la que además muere su aitá, en la que la familia, como consecuencia práctica y trágica, tiene que irse e instalarse en Tardets, en un pueblecito de Iparralde. Y aquí, felizmente, sí hay fronteras, porque felizmente se pudieron ir de un país que empezaba a quedar anegado por tantas cosas malas, ¿no? Como tantos otros, no solo a Francia, sino a México, Argentina, Cuba, etcétera, etcétera. No sé, luego María nos lo comentará, pero quién sabe si todas esas luces y todas esas sombras, ejemplificadas también en muchas de sus pinturas, que podemos ver aquí arriba y también en el Reina Sofía, Museo San Telmo, en el propio Museo Menchugal, en el Palacio Urdanibia. Quién sabe si todas esas luces y sombras vitales de las cosas duras vividas, también de las intensas, influyeron en la forma de pintar. Nos suele tentar bastante a los que nos gusta el arte decir, se pinta como se es, ¿no? En la literatura se escribe como se es, no está nada claro. Felizmente, también, porque hay mucho impostor genial. Yo creo que en Menchugal sí que tuvo que ver bastante. Su vida, la parte dura, en esos marrones oscuros, en esos azules oscuros, casi negro, en esos negros, de parte de su obra, ¿no? Presentes, por ejemplo, en alguna etapa, en la etapa del cubismo sintético, por la cual pasó, experimentó y luego pasó, entre comillas. Es decir, que no era
su taza de té, no es lo que más le gustaba, sino que luego evolucionó hacia otros territorios y sobre todo el paisaje, ¿no? Pero esos tonos oscuros que podemos ver, por ejemplo, en el primer cuadro de la exposición, que es una vista de un puente, a mí me parecen algunos de ellos sobrecogedores, ese en concreto. Pero es que eso es un cuadro de 1943, creo recordar, pero es que 3 años más tarde ya está pintando la explosión de color y luego alterna con ese cubismo de vuelta a lo trágico, a lo apagado, en fin. Otra vez y de nuevo, consciente o inconscientemente, no hay fronteras en su cabeza, en su paleta. Como no hay fronteras cuando conoce a todos los Francisco Cosío, Díaz Caneja, todos los grandes artistas de Madrid, frecuenta la primera escuela, la segunda escuela de Vallecas, forma parte de la Escuela de Madrid. Paradójicamente, porque frecuenta a todos estos personajes, conoce a gente como Lorca, a gente como Miguel Hernández, Alberti, y siempre se dice, Menchugal, miembra de la Escuela de Madrid. Yo estoy plenamente convencido de que su carácter ecléctico, que es otro concepto que suele suscitar cierto carácter negativo, que yo creo que en su caso no lo tiene para nada. Su carácter ecléctico, su pintura heterogénea, hace que ella ni se casara con nadie, ni estuviera dispuesta a parar, ni nada. Era avanzar, hacer, probar, prueba, error, hago esto, hago lo otro, hago bodegones, no me gusta hacer bodegones, pero los tengo que hacer para ejercitar mi mano, hago retratos, no es lo que más me gusta, pero me los piden, esta amiga, este familiar. En realidad lo que me gusta es hacer paisajes. Se dedicó toda su vida a hacer paisajes. Menchugal pintó cerca de 1000 cuadros, 900 y pico, que se estén repertoriados. Yo creo que de todos esos, como unos 600 son paisajes, por algo será, ¿no? Luego, un aspecto que a mí me interesa muchísimo resaltar es, dentro de ese no casarse con nadie, es, en este país y en otros, en términos artísticos, se ha condenado a muchos artistas porque no eran abstractos, porque no estaban participando en la vanguardia más rompedora. Menchugal participó en la vanguardia. De hecho, Menchugal podemos decir que casi que empezó con la vanguardia. Lo que pasa que luego fue probando otras cosas y, si me permiten la expresión, hizo un viaje casi de la vanguardia a la tradición. Lo mismo les pasó a otros artistas como Benjamín Palencia, que es un artista descomunal, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Abstracción, sí. Vanguardismo, sí, pero sin necesidad de que eso sea lo que hay que hacer. Más que una pintora, más que un artista vanguardista, a mí me parece Menchugal un artista que se encarga de hacer lo que hay que hacer, que se encarga de su arte, que se encarga de pintar, que se encarga de mirar los cuadros de otros para aprender. Eso que suena pueril, que suena ingenuo, no lo es en absoluto, porque muchos grandes artistas no lo han hecho tanto. Todo esto desembocará en 1959 en la atribución a Menchugal del Premio Nacional de Pintura. Y gana ese premio en el contexto de un franquismo absolutamente triunfante, cuyos comisarios políticos y por lo tanto artísticos tenían un canon de la pintura anclado en el Jurásico, diría yo, ¿no? Cualquier manifestación que se saliera del carril tenía su... Bueno, Menchugal gana este premio en 1959 con una vista, un paisaje de Arrayoz, de Navarra, de su amadísima Navarra y su amadísimo Baztán, y
tercera vez, perdón por la expresión, muchos, sobre todo muchos artistas, hombres, se la tuvieron que envainar, porque fue absolutamente inesperado. Eso sí que fue una noticia cultural, que una mujer ganara el Premio Nacional de Pintura en 1959 y con esa pintura. Tuve que luchar, comillas, tuve que luchar con los hombres en Madrid, que son muy hombres ellos. Y así fue. Arraioz, el Bidasoa, Chingudi, Playa de Hendaya, Larrún, Peñas de Haya, La Concha, pero también los campos de Ávila, los áridos campos de Castilla, las vendimias en La Rioja, donde se instalaba allí en la finca de Remeyuri y parecía que se quería quedar a vivir allí, hasta que no conseguía el cuadro que ella quería conseguir. Una mujer que siempre creyó que el modernismo es mejor que el inmovilismo, que la renovación es mejor que el academicismo, contra el que luchó denodadamente, a pesar de aprender muchísimo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en sus visitas al Prado, luchó siempre denodadamente contra ese academicismo. Y al final, como decía antes, una toma de posición, sí, en las vanguardias, conocedora de todo lo que se podía hacer y de todo lo que ya se estaba haciendo, pero una vanguardia que finalmente vuelve a Chingudi, vuelve al Baztán, vuelve al paisaje, vuelve a los campos de Ávila. Sabía muy bien lo que hacía, a pesar de que decía que creía que no tenía demasiado valor lo que hacía. Y el propio Dorta Cortadi nos comentaba antes que en una conversación una vez le preguntó, ¿pero de verdad tiene algo de valor lo que yo he hecho? Bueno, pues queda clarísimo que sí. Y queda tan claro que de hecho estaría muy bien poder esperar una exposición asumiendo el valor que tiene esta, porque la selección de obras es fantástica. Esperamos una exposición grande de Menchugal, no necesariamente en su tierra, sino a lo mejor en el Reina Sofía, que tiene alguna obra suya, en algún museo de referencia ya a nivel nacional, ¿no? Creo que no estaría de más. Y todo esto con obstáculos. Las dicotomías son varias: centro, periferia. Madrid, Irún. Mujer, hombre. Abstracción, figuración. Cuando ella hacía retratos, cuando ella pintaba paisajes. Qué buena paisajista es esta chica. No, era más que una buena paisajista. Detrás de esos paisajes había más cosas. Lo que ocurre es que el estallido en España de un fenómeno cultural de dimensiones, un terremoto artístico como fue el Grupo El Paso, el nacimiento del Grupo El Paso, los Canogar, Zobel, Saura, etcétera, etcétera, se llevó por delante tantas cosas, por desgracia, que asumiendo su valor da pena que muchas carreras artísticas se quedaran de repente un poco en el aire, ¿no? Menchugal miró al pasado, a la tradición, al canon, supo mirar el presente. Son muy divertidas las fotos que hay, numerosas, de ella pintando con el caballete y las pinturas en sus paisajes favoritos. Supo mirar el presente y se sintió obligada, pienso yo, a mirar al futuro. Hay poca gente en el mundo del arte capaz de hacer esa trilogía, de cometer esa triple fechoría, ¿no? Algunos miran espléndidamente al pasado, otros son unos adelantados a su tiempo, pero hacer las tres cosas a la vez y probarlo todo y casi todo bien, tiene su aquel. No sé si fue una gran pintora por la técnica o por la vida y las experiencias que tuvo. Entiendo que fue una mezcla de las dos. El carácter que tenía Menchugal, su retranca, su humor. Algunos de los que están en esta sala han compartido mesa y mantel con ella y saben a lo que me refiero. Su afición por el vino, su hedonismo, sus ganas de vivir, todo eso no se refleja directamente en su pintura. Pero ahí está. Es un componente que sin lugar a dudas está en su obra. Aunque no se refleje visualmente, está ahí. Aunque se relacionó, como decía antes, con la Escuela de Madrid, con la Escuela de Vallecas. Yo creo que no le gustaron las escuelas, no le gustaron las camarillas.
No le gustaron los grupillos, el qué dirán. Me da la sensación de que su vida y su obra va revestida de una condición que suele ser rara por escasa, que es ir por libre, ¿no? Me da la sensación, no son más que sensaciones, pero creo que debió ser así, que debió de ser así. Ella apenas dibujaba, se tiraba a la piscina de la pintura en sus obras. No era una gran dibujante, dicho por ella. Me tiro a tumba abierta y que salga lo que salga. Bueno, pues lo que salía es una carrera de casi 1000 obras y una pintora que después de épocas de olvido creo que ha vuelto o está volviendo a donde se merecía. Yo creo que la Fundación Menchugal en ese sentido está haciendo un trabajo bastante eficaz a la hora de que Menchugal esté en los medios, esté en las salas de exposición, que suele ser lo mismo, por desgracia. Lo que decimos los medios es lo que hay que hacer, cuando no debería ser así. Pero bueno, si sirve para que los medios digan cosas y luego se convierta en revalorización de artistas, bienvenido sea. Expresar mucho con poco o expresar mucho con casi nada. Era la religión de Henri Matisse. Ella se obsesionó con Matisse, como también se obsesionó con la forma de pintar las montañas de Cézanne, pero como decía, ese paisaje de Elizondo se expresa muchísimo con, si alguien se acerca al cuadro, 3 brochazos brutales de azul, como hacía Matisse, salvando la dimensión y las distancias una vez más con la raya verde. Y está claro, cuando uno ve esos cuadros, que no hay fronteras, ni siquiera en los colores. Muchas gracias. La segunda parte la va a desarrollar María Cóndor. Menchugal y la renovación del paisaje vasco y castellano del 98 a la Escuela del Bidasoa. María Cóndor es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral sobre la pintura de paisaje y perspectiva en España en el siglo XVII. Es licenciada, además, en Historia, Filología Hispánica y Derecho. En el ámbito de la historia del arte, es especialista en pintura flamenca y holandesa de la Edad Moderna y en la historia y cultura judías, temas sobre los cuales escribe numerosas publicaciones e imparte conferencias y seminarios en España y el extranjero. Ejerce además como traductora de inglés, alemán, neerlandés, francés, italiano, hebreo, entre otros idiomas. Si ustedes dan más, con ustedes María Cóndor. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que no sé si contarles lo que había pensado contarles o lo que me ha venido sugiriendo la conferencia de Borja Hermoso. Pero como no me van a dejar dar 2 conferencias seguidas, que es lo que a mí me gustaría, sobre todo por el tiempo y por la paciencia de quienes nos escuchan, mejor no, porque suena demasiado. No creo, yo creo que sí me oirán. Sí quiero decir que lo que ha dicho Borja de la diferencia entre pintar lo que estoy viendo y pintar lo que creo que estoy viendo es la mejor definición que he visto en mi vida o que he oído en mi vida de la pintura moderna y de la revolución que hubo en la pintura moderna en los comienzos del siglo XX. O sea que por lo menos eso te digo que enhorabuena, porque poca gente ha sido capaz de, en una frase tan breve, expresar lo que realmente es la pintura moderna. Bueno, el tema mío que hoy quiero tratar es sobre todo el paisaje español, es decir, el paisaje castellano y el paisaje vasco. En el libro que hemos preparado como acompañamiento de la exposición traté de abarcar lo más posible un marco histórico-artístico en el cual destacaba especialmente la pintura francesa, con la cual ella estuvo tan en contacto desde el principio. He tratado de trazar un cuadro lo más preciso posible o lo más completo del mundo, el mundo artístico en que Menchugal vivió y se formó, todo lo que vio, lo que aprendió. A pesar de esa gran relevancia de la pintura francesa,
Ahora quería centrar un poco más el foco en el paisaje vasco y el paisaje castellano, porque son dos líneas maestras que explican en buena medida todo lo que ella aprendió, lo que quiso hacer y lo que plasmó en sus cuadros. Los dos ejes, aparte de ese aprendizaje tan importante que nos ha explicado Borja de la pintura francesa desde finales del siglo XIX. Y me quedó en especial un capítulo por profundizar, que fue precisamente la Escuela del Bidasoa. Para mí era, en la historia del arte, un capítulo pequeño que estaba ahí, marginal, conocía su existencia, pero nunca me había acercado a él de una manera ya intentando comprenderla, intentando valorarla realmente. Yo me quedé fascinada viendo la calidad y la originalidad de estos pintores, empezando por Montes Iturrioz, que fue el primer maestro de Menchugal, y que luego pues vamos a comparar unos cuadros del uno y de la otra para ver cómo a mí me parece que ella se inspiró. Ella era una esponja, se inspiró en todo el mundo, entonces yo he elaborado una especie de hipótesis de trabajo de lo que ella pudo ver, porque al final un historiador del arte trabaja de muchas maneras, pero cada vez que nos acercamos a un artista nos empeñamos en arriesgarnos, en lanzarnos a esa otra piscina o pozo, cualquiera sabe, de qué es lo que le pudo influir, qué es lo que pudo ver y qué es lo que pudo beber o aspirar de toda esa pintura que todos los pintores ven, y a lo mejor al estudiar a uno concreto no somos tan conscientes de ese camino que ha recorrido. Entonces quiero ver un poco, evidentemente también me conduce a ello mi interés por el género de paisaje que me viene desde hace, no diré cuántos años, pero bueno, ya se cuentan en décadas de cuando hice la tesis doctoral. Y quiero centrarme, hablar un poco de la pintura castellana, del paisaje castellano, desde el último tercio del siglo XIX, que es el gran desarrollo cuando los pintores españoles, porque no solamente son los castellanos, sino también los periféricos, porque ahí hay también una especie de pequeña frontera entre el mundo académico de Madrid, que en esas últimas décadas del siglo XIX está absolutamente consagrada a los cuadros de historia, que es los que se llevan las medallas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que es la que se llevan las becas a Roma o a París, donde se van los artistas, y que son unos cuadros tremendamente truculentos que cada año tienen más metros cuadrados y que al final da la impresión de que las medallas y las becas se conceden por metros cuadrados más que por la calidad de las propias. Hay maravillas como el fusilamiento de Torrijos de Gisbert, que está en el Museo del Prado, y hay cuadros, bueno, pues no quiero hablar de ellos porque nos desviaría mucho del tema y no son de paisaje. Hay una cosa que dijo Menchugal en la última entrevista que dio, que fue en el año 2006, que dijo: ser vasco imprime carácter pictórico como imprime carácter humano. A mí esto me parece muy interesante porque lo que han llamado, no sé si correctamente o no, escuela de pintura vasca, porque la pintura vasca tiene tantas ramificaciones y tantas sugerencias como cualquier otra. Se habla de escuela como se puede hablar de escuela en cualquier otro sentido. Es como decía Marcel Proust, una comodidad de lenguaje. Hablamos de escuela, pero luego hay muchas variantes y a lo mejor metemos juntos artistas que no tienen nada que ver, pero de alguna manera hay que hablar. Yo creo que todos estos artistas tienen algo en común, que es el deseo de recuperar la personalidad de esta tierra en la que estamos ahora mismo, sus valores, su belleza, crear algo distinto de lo que se está haciendo en los niveles académicos, y yo creo que solo eso ya merece la pena y justifica perfectamente, a través de un artista concreto como Menchugal, o en otro momento a mí me gustaría estudiar más a fondo a Montes Iturrioz y a los de la Escuela del Bidasoa, poder ahondar un poco más en todo esto. Tenemos aquí a Edorta Cortadi, que es uno de los especialistas, gracias a él y a Francisco Javier Zubiaur, que ha publicado lo único, yo creo que es lo único que hay sobre la Escuela del Bidasoa. Lo que yo sé de todos estos artistas lo debo a ellos dos y quiero agradecérselo desde este momento. Entonces tenemos dos fenómenos que son paralelos entre sí: la escuela del Bidasoa en Euskadi y todo lo que se desarrolla en Castilla con la visión desarrollada por Beruete en torno al 98 y más adelante con Benjamín Palencia en la escuela de Madrid, la escuela de Vallecas, que son paralelos a su vez al impresionismo francés y antes de eso a la escuela de Barbizon o Barbizon, que es los primeros artistas que empiezan a salir a pintar paisajes al aire libre, que es el espíritu que impregna a los artistas de la escuela del Bidasoa.
Esta es una ocasión tan buena como cualquier otra de contar algo que tenía ganas de contar a alguien, y yo creo que es el día hoy. Hay una curiosa paradoja en la historia de la pintura moderna de paisaje, que es que el paisaje es la modalidad artística más natural, entre comillas, más ajena a las elaboraciones artísticas, todo ese proceso que los artistas hacen mentalmente y luego con la mano para crear una obra aparte de algo real. Parece que es lo más contrario, ¿no? Bueno, pues luego resulta que el paisaje ha sido, en los momentos de crisis, de cambio de la pintura moderna, ha sido un motor de innovación increíble. Por ejemplo, en la raíz, es el ejemplo, en la raíz del cubismo, que el cubismo ya saben que va a estudiar lo estable y lo permanente, que es lo más contrario, porque lo que les enamoró del paisaje a los impresionistas era precisamente eso, la fugacidad de la luz, de la impresión del color, todo eso que va cambiando constantemente, minuto a minuto. Los cubistas reaccionan contra eso y dicen, no, a mí lo que me interesa de la realidad es lo que permanece, lo que yo puedo reducir a formas, a líneas, a volúmenes. Y resulta que mientras que se establece siempre convencionalmente que el cubismo empezó en Las señoritas de Aviñón de Picasso de 1907, mientras tanto Braque en Francia ya estaba pintando paisajes, precisamente paisajes cubistas. Los primeros tienen fecha de 1908, con lo cual supongo que yo en 1907 estaba ya trabajando en este sentido. Y luego nos vamos a una época muy similar, muy paralela en España, y resulta que está Beruete, que murió en 1912, es decir, muy tempranamente, estaba pintando paisajes en Madrid y sus alrededores, que no es precisamente lo que uno pueda pensar de un paisaje acogedor, refrescante y agradable. Y ellos eligieron precisamente ese paisaje mesetario, que diría Mechugal, que creo que era una palabra que le gustaba, para acometer otra reforma, otra modificación, otra revolución en la historia de la pintura del paisaje. Esto en torno a 1998 y luego Benjamín Palencia en la Escuela de Vallecas en torno a 1927. Es decir, es curioso como el paisaje, que parece que ajeno a todo este tipo de cosas, luego resulta que los grandes artistas que han modificado, que han cambiado, que han revolucionado la historia de la pintura, pues han hecho paisajes en esos momentos precisamente. El paisaje español bueno, he puesto aquí un cuadro de Mechugal bastante representativo de los años 70, es la portada, lo elegimos como portada de nuestro libro. Es un poco, hoy vamos a hacer, así como a los historiadores del arte nos gusta mucho seguir un orden cronológico y que todo vaya derivándose, hoy vamos a dar pues unas pocas vueltas, pero esas pocas vueltas me van a permitir un poco aterrizar en razonamientos no tan cronológicos, no tan exactos, pero sí nos van a llevar a parar a conclusiones a lo mejor un poco más inesperadas y un poco más entretenidas, ¿no? En el paisaje español del tercer tercio del 19 hay dos grandes focos que son Madrid y Cataluña. En Madrid están Carlos de Haes y Martín Rico. Curiosamente, Martín Rico, madrileño, el Prado, el Museo del Prado tiene un paisaje suyo que es la desembocadura del Bidasoa, que es una maravilla. Entonces, bueno, ya desde ahí ya hemos vuelto aquí, a la casa vasca, ¿no? Digamos. Entonces, ese cuadro, aunque no he traído una reproducción, pues también quiero que sea una especie de pequeño marco mental de todo lo que estamos contando. En Cataluña es otra historia, está Joaquín Baireda con la escuela de Olot, que también nos interesa como escuela porque es una aventura paralela a la escuela del Bidasoa. Empiezan a salir a pintar paisajes al aire libre. Es decir, aquí tenemos centro y periferia también, hay muchos paisajistas, hay incluso gallegos, que en ese momento pues tampoco espera uno que Galicia se convierta en un centro de la pintura. Serafina Bendaño, Castro Plasencia, Casimiro Sáenz, Agustín Riancho, gente que no es de Madrid, gente de esa periferia, sobre todo del norte. Y sobre todo lo que se ha llamado el impresionismo español, con Beruete y Regoyos, que son los dos grandes pintores de esa época. Beruete es el pintor, el intérprete de los principios del 98. En el 98 ya saben que hay una gran preocupación por la decadencia de España, el regeneracionismo. España desaprovecha una oportunidad de oro para liberarse de ese pasado imperialista, que yo no entiendo cómo lo echan de menos. Tenía que ser un peso muerto, pero parece que de alguna forma les resulta, se sienten como un poco en un vacío y no saben, tenemos que renunciar a eso, hay que pasar a otra cosa, pero no saben muy bien a qué hay que pasar. Bueno, hay todo esto que impregna la literatura, impregna la pintura, impregna la literatura, todos los pensadores están un poco en torno a eso, entre intelectuales
y escritores se reúnen en Castilla y entonces van a esa llanura que toman como una especie de símbolo, quieren una actitud ascética, la llanura despojada de verde, la llanura amarilla. Hay unos poemas de Campos de Castilla, de Machado, que les aconsejo, yo que hubiera querido traer para leerlos, pero hubiéramos perdido por lo menos 5 minutos que me van a hacer falta para otras cosas, pero si luego leen a Antonio Machado entenderán perfectamente cómo esa observación, esa visión, ellos son capaces de ver perfectamente la miseria, el atraso que hay en España, el abandono, como hay tanta gente que vive en la pobreza. Y al mismo tiempo, bueno, también hay un deseo en muchos de estos pintores de recuperar valores, digamos, costumbristas de los pueblos, del mundo rural. Eso lo hay mucho en el País Vasco. Giner de los Ríos habla del paisaje castellano y el paisaje vasco. Dice que el paisaje castellano es un paisaje masculino, un paisaje recio y sobrio y valiente, ¿no? Y el del norte es femenino porque es blando, suave, húmedo, verde y todo eso. Bueno, Beruete, por supuesto, se centra en el paisaje castellano, en Madrid, hace excursiones para el Guadarrama, la Sierra del Guadarrama, que es un punto focal de todas esas excursiones. Lo describe como el corazón de España, el Guadarrama como la espina dorsal de España, porque un problema que tienen todos ellos es buscar la identidad de España. Bueno, ahí está el problema también, identifican España como una entidad abstracta, absolutamente igual, casi, poco menos que igual a Castilla, y bueno, claro, ahí pues no podemos estar de acuerdo con ellos. A mí todos esos fondos quemados por la luz, blancos, amarillos, me recuerdan incluso al fondo de una obra de Goya extraordinaria, La pradera de San Isidro. Es como si ese fondo tan blanco, tan cuadrado, con esos edificios, ¿no? El caserío de Madrid, como era incluso a finales del siglo XVIII, se puede trasladar a principios del XX, como si lo ampliaran y esos pintores hubieran querido abrasar con esa luz goyesca sus propios paisajes. Todo eso reaparecerá en el 27 con la Escuela de Vallecas, claro. Regoyos, hay que nombrarlo, es un asturiano que muere en 1913, es todavía de esa primera época. Él va a París, a Bruselas, es uno de los pintores españoles más internacionalistas y más europeos. Un tiempo está en el País Vasco y pinta paisajes vascos. Y hay una cosa muy importante, que es que este grupo, esta generación, son los que abren la puerta de la pintura vasca. Ya en la época incluso de los grandes vascos del XIX, Anselmo Guinea y sobre todo Adolfo Guiar, que son, en mi opinión, ya son verdaderamente impresionistas. Regoyos viaja a Castilla, Andalucía, el Levante, pero hay una cosa muy divertida que yo cuento en mi libro porque no lo pude evitar, era que a él le espantó la luz, esa luz violenta, fuerte, tan abrasadora de Levante y de Andalucía. Él dijo que eso era impintable y dijo ya harto, dijo, anda y que lo pinte Sorolla, ¿no? Que realmente era más adecuado para el temperamento de Sorolla que para el suyo, ¿no? Aquí he traído solo uno, el Cabo Higuer, de 1884, que ahí tenemos, aunque es suave de color, pero es una pincelada ya muy fuerte. Y bueno, esto de alguna manera estaba en la mente de Menchugal cuando pintó este tipo de obras, por ejemplo, Sopelana. Pero lo que a ella en realidad le gustaba era hacer esto. Esto es La Roca, es uno de sus cuadros así más impresionantes de mar y de tierra. Son trozos de color. Claro, ella ya se declara enamorada absoluta del fauvismo y así va a seguir, y yo creo que su verdadero talento está allí. Esto es Vázquez Díaz, que también quería nombrarlo de pasada porque es una persona, también muere, ya es otra generación, muere en 1969, está dentro del neocubismo y ejerció una influencia que algún historiador ha definido como general y difusa, y sí es cierto, por supuesto tuvo, entre todos los artistas de todos los que se reunieron en Madrid, tuvo muchos discípulos y tuvo influencia, pero quizá no seguidores tan concretos, sobre todo en el tema del paisaje, porque Vázquez Díaz ha sido siempre más famoso como retratista, y bueno, pero me interesa pues que él estuvo en París, él fue amigo, conoció a Picasso, a Gris, luego vino fue a Madrid y allí fue profesor de San Fernando, y desde la Escuela de San Fernando
fue cuando les influyó. Y pinta sobre todo, le gustan mucho los colores fríos, verdes, azules, grises, malvas, ese tipo de cosas. Y siempre está, en los retratos se nota mucho, son bloques, son elementos muy estilizados, muy geométricos. Pero él estuvo un tiempo en Fuenterrabía, le fue su descubrimiento, le encantó Fuenterrabía, y entonces pues empezó a pintar también paisajes de la zona de Fuenterrabía. Hay dos pintores que quiero mencionar porque son muy importantes, son de los más importantes de finales entre el 19 y el 20. Marceliano Santamaría, burgalés, muerto también en 1952, es también próximo al 98, y si se fijan en ese fondo, en esos colores, en esa violencia, esa manera de querer reducir al mínimo, ¿no?, los colores, los planos, tal, pues está un poco dentro también de esa sensibilidad. Esto no tiene nada que ver, esto es Herminio Anglada Camarasa, que es uno de los grandes modernistas, es barcelonés. Entonces, en esta época, hablando de Cataluña, ¿de qué hablamos? Naturalmente del modernismo. Entonces, esto ya, bueno, tiene otros cuadros que sí podrían tener un poco más que ver con Menchugal, pero bueno, al final metimos este en el libro porque, bueno, a nosotros nos gustó mucho, en la Fundación y a mí nos gustó mucho, y es muy representativo de su obra. Murió también en 1959, en la época de estos últimos que estamos diciendo, y él estuvo también en Andalucía, en Levante, en Mallorca estuvo bastante tiempo, y le gustan sobre todo los colores intensos. Aquí nos vamos a otro sitio, y aquí, bueno, aquí voy a hablar muy poco porque me gustaría que Dorta nos ilustrara un poquito más. Es uno de los grandes pintores vascos. Bueno, la eclosión de la pintura vasca tiene lugar ya a principios del siglo XX, es pintura del siglo XX. Hay algunos destacados en el XIX, los que he nombrado. Regoyos y Turrino son también un poco los que marcan la base, impresionismo, fauvismo, hay bastantes, pero desde luego sí los temas costumbristas, bueno, le han dado muchos nombres: regionalismo, nacionalismo, costumbrismo. Ya interesaba quizá desde la Ilustración, sobre todo desde el romanticismo, pero hay que tener en cuenta que Cataluña y el País Vasco están más próximos, tienen más relación con el resto de Europa que otras zonas de España, por el comercio, por la industria y también por la cultura. Son zonas mucho más abiertas que han tenido mucha relación. Y toda esta ida y venida de ir artistas a Francia, venir cuadros, toda la gente pues se conoce, se va viendo, ven exposiciones. Entonces eso también marca mucho el desarrollo de la pintura vasca, que afortunadamente no se queda nunca en pintar las fiestas del pueblo, los tipos con los trajes. Eso es muy bonito y está muy bien, y conserva cosas que son dignas de ser conservadas, pero también está este mundo moderno. Y también quiero recordar que entre 1900 y 1930 hay importantes exposiciones de pintura vasca en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona. O sea que, por lo menos en esa época, antes de que venga el desastre del levantamiento fascista, de la guerra civil y de la dictadura, que ya fue encefalograma plano y el gris plomo en este país en general, pues hubo una eclosión, hubo un fermento artístico verdaderamente impresionante. Y claro, todas estas primeras vanguardias, sobre todo en los años 20 y 30, pues se vieron cortadas. Aquí tenemos a Aurelio Orteta, que es un gran artista, nacido en 1879 y muerto en 1940. Pinta temas populares vascos, étnicos, folclóricos. Yo he leído en algún sitio, probablemente en algún trabajo de Orteta, que la épica de lo cotidiano y lo humilde. Eso es cierto. Hay otros que pintan este tipo de temas: Arruel, Arroque, Tellaeche, que pinta muchas barcas, pescadores, y Gustavo de Maeztu, los Zubiaurre. Pero él también es un pintor moderno, conoce la modernidad internacional, el impresionismo, el posimpresionismo, el verismo, el realismo social, el neocubismo. Él se queda, sobre todo, yo creo que lo más conocido de él son las vistas urbanas, con edificios, todo es dentro de ese gusto suyo por la geometría, figuras integradas en el paisaje urbano. Pero tiene también paisajes naturales. Entonces, pues bueno, hay alguno que hay que poner porque Menchugal, ya veremos luego cómo a ella le gusta mucho todo esto de las zonas de color en contraste, zonas muy recortadas que no se integran los colores, son paisajes muy, muy impactantes.
Aurelia Arteta va a Madrid a estudiar en la Escuela de San Fernando, también va a París, a Italia, a Bilbao, pinta temas costumbristas, pero bueno, yo creo que ya a partir de la década de los 20, cuando entra en su madurez, pues ya yo creo que se decanta más por este tema cercano al cubismo. La República lo reconoce, es el momento suyo en que él brilla, tiene cargos, expone, y con el levantamiento fascista y con el triunfo del franquismo, de la dictadura, pues él tiene que exiliarse. Entonces este paisaje, pues bueno, es de los años 20, antes de que pasen todos esos desastres. Y bueno, de Menchugal, bueno, la diferencia principal es que Menchugal me da la impresión siempre de que él veía las cosas como Van Gogh, moviéndose todo, porque esto parece, son campos de Castilla, pero parece un mar, olas de tierra que se hubieran detenido, ¿no? Entonces, pues esa es la diferencia. Pero sí hay en ella también ese gusto por las zonas muy esquemáticas y muy marcadas de luz hacia el fondo. Estos son campos de Castilla. El fauvismo, naturalmente hay que hablar de Iturrino, Francisco Iturrino, bilbaíno, que muere en 1924, es uno de los pintores fundamentales del fauvismo de esta etapa. Él va a París y allí es amigo de Matisse, muy amigo, porque viajan juntos, pintan juntos, aquella costumbre adorable que tenían los pintores de estos tiempos, de reunirse y de intercambiar y de salir, cargar los dos o los tres con sus bártulos y a ver a ti qué te sugiere y a ver qué me sugiere a mí. Eso es fantástico. Aquí pasa lo contrario, donde más, bueno, esto es Málaga, entonces Iturrino lo han descrito, ¿quién fue? Pues Gómez de la Serna, lo describió como el más meridional de los pintores del norte. A él le gustó esto, le gustaron los jardines de Málaga, que son preciosos, son una maravilla, les recomiendo que se den un paseo por allí también, y las palmeras de Málaga, que son, bueno, una fiesta, ¿no? Y esta parte de jardines es la parte más suya, más fauvista. Camón Aznar dijo que era una fuerza de la naturaleza y efectivamente él pinta la naturaleza con esta fuerza, estas pinceladas largas, con esa fuerza, con ese movimiento, esos verdes. Y Gallo Núñez dijo que reflejaban alegría de vivir, que es algo que ha dicho mucha gente respecto a Menchugal, porque Menchugal, el título que le gustaba a Borja es algo que ella dijo, lo de vivir pintando, pintar viviendo. Ese lo elegí yo para el libro y para mi texto, porque me parece que es una confesión, es decir, yo soy esto, ¿no? Menchugal se reflejó en esa frase y por eso hay un parentesco espiritual entre ella y todos los pintores que realmente cuando uno ve sus cuadros, uno ve que viven, que tienen esa alegría de esa manera de pintar y que nos la transmiten, que es lo más importante, porque si un pintor pinta para sí mismo, al final se le puede reconocer una capacidad técnica muy grande, pero si no nos transmite lo que él ha vivido y lo que él ha sentido, y cuando él se planta delante de un paisaje, si no expresas y no eres capaz de comunicar lo que la naturaleza te ha comunicado a ti, no eres un buen paisajista, aunque tengas una paleta maravillosa. Hay algo que falla. Pues Menchugal no es el que más se parece, pero Menchugal pinta este tipo de cosas, que a mí, en cuanto yo empecé a ver cuadros de Menchugal, digo, es prima espiritual de Iturrino. Y este tipo de jardines, que tiene pocos jardines, por desgracia yo creo que se podía haber prodigado más, pero sí van muy en esa línea de ese colorido y de esa fuerza. No tiene nada que ver lo que vamos a decir y va a parecer un poco, es que tus amigos artistas aquí los comparas con todo el mundo. No, es que hay esto que les contaba al principio, de que uno no puede evitar pensar qué vio. Pues cuando yo veo un cuadro de un artista, digo, pues debió de ver esto, porque si no lo veo, me extraña. Cuando ella se puso a investigar, a experimentar con el cubismo, lógicamente tuvo que conocer obras de Picasso. Esa incursión que hizo en los años 40 y 50, seguramente, como ha dicho Borja, por disciplinarse, pero bueno, un artista se disciplina a sí mismo hasta cierto punto, porque yo no pinto, líbreme quien me pueda librar, pero yo creo que uno se tiene que hartar inmediatamente al tercer cuadro que pinta solo por disciplinarse y dice, bueno, esto no es lo mío y lo dejo. Menchugal hizo lo que hizo. Es decir, dejar enseguida de pintar cuadros cubistas porque al final veremos dónde va ella y cuál es su camino y al final lo sigue y es fiel a sí misma.
Esta es una pintura de Picasso de una serie que pintó en un pueblo francés, Juan Le Pen, en el año aproximadamente en 1924. Menchugal tiene alguna cosa curiosa, que son paisajes. No tiene, vamos a ver, es completamente distinto, pero a mí me resulta difícil pensar que ella pintara este tipo de cosas sin conocer otro tipo de cosas. Quizás no concretamente este cuadro de Picasso, pero algo de ese tipo se lo tuvo que sugerir. Naturalmente, esto está muy construido, eso está muy pensado, y esto está, bueno, es una cosa mucho más impulsiva, porque Menchugal, por mucho que quisiera disciplinarse y decir voy a pintar de tal manera, al final lo que a ella la arrastra es su paleta, su pincel y su temperamento, porque tenía un temperamento como pintora y como persona de aquí te espero. Y además, estos días que llevo aquí, las cosas que me han contado me ratifican esa idea, me la han ilustrado y me la han redondeado muchísimo. O sea que este viaje ha sido muy fructífero en muchos sentidos. Entonces, bueno, es simplemente tratar de destacar que ella fue capaz de entender muchas cosas, de ver muchas cosas. Esto también es posterior, de la playa de Navia. Cuando ella quiso aplicar al paisaje esa disciplina de negros, de grises, de oscuros y de colores un pelín siniestros que a ella no le iban nada. A ella le iba esto, entonces no había más remedio que tirar por ahí. Bueno, ella hizo otros viajes a París, tuvo alguna beca, no sé si los dos con beca, uno de ellos, en 1942-1951, con lo cual ella siguió en contacto con el arte de la vanguardia, porque bueno, París era el viaje obligado de los artistas en muchas décadas del siglo XIX y del siglo XX. Volvemos a Castilla, que es lo penúltimo ya que quiero contar, porque evidentemente me he pasado del tiempo, pero me paso siempre, entonces no pido disculpas porque sería ya redundante. Solo acelerar un poco para que el calor no acabe con todos nosotros, pero como lo más importante se dice al final, no nos podemos ir antes. O sea que 10 minutitos más y terminamos. Benjamín Palencia, efectivamente, como ha dicho Borja, es uno de los grandes pintores de esta etapa. En Castilla se recrea el fauvismo, ya completamente distinto de lo que habíamos visto en Iturrino, porque aquí no nos hemos metido con los fauvistas franceses, pero en esta segunda etapa las cosas son muy distintas, pero sí hay cosas en común, sobre todo la sensibilidad hacia el color, la fuerza de la pincelada, una serie de cosas. Aquí la tierra, bueno, es importante esta extensión del fauvismo, que cuenta en sí mucho tiempo, incluso décadas, nos interesa porque más adelante, pasados algunos años, incluirá también a Menchugal. Interesa la tierra, pero la tierra no lo pintoresco y lo ameno que la gente suele identificar con el paisaje. El paisaje parece que tiene que ser algo, un descanso, un refrescarse, un reposar, un volver al lugar de donde venimos, porque somos la tierra, somos la naturaleza, y quien se olvide de eso, pues al final no va a hacer más que contaminar y destruir el medio ambiente, que es lo que están haciendo pues todo el mundo, todos los gobiernos, y procurando que el ciudadano lo haga también, ¿no? Pero si pensamos quiénes somos parte de la naturaleza, de ella venimos, y el respeto a la naturaleza debía ser paralelo y complementario del respeto al ser humano. Entonces, se busca lo agreste, lo mismo que en el 98 se pensaba que aquello era la España auténtica, o la esencia, o la Castilla, y que la Castilla era un poco el modelo de España, porque el paisaje verde era una cosa demasiado blanda en la que uno se adormecía y no se daba cuenta de la realidad. Pues Benjamín Palencia, en la Escuela de Vallecas, vuelve a esto, vuelve a este color y a esta fuerza. Y Menchugal sí, se siente ahí como el pez en el agua, porque es su mundo. Aquí Menchugal lo que hace es reinterpretar a su manera todo esto, que ahí sí que podemos ver una cierta... Y no es aquí, como tenemos ese pueblo en medio, nos estorba un poco, pero es que hay cuadros de Benjamín Palencia en los cuales imaginen que eso es todo campo, ¿no? Y entonces ahí sí, el parentesco con Menchugal
es todavía mayor. Entonces, la vía de entrar y de percibir a Menchugal a través de estos artistas, e incluso, porque también hay el camino contrario, ¿no? El arte posterior nos ayuda también a ver a los maestros antiguos, porque si vemos a los maestros o anteriores desde la interpretación que de ellos han hecho los más cercanos a nosotros, nos hace situarnos en un plano que nos resulta más fácil porque es más cercano en el tiempo, nos facilita la interpretación y entonces podemos verlos con los ojos del original, con los ojos del artista nuevo, con los nuestros propios, es decir, con 3 pares de ojos, lo cual, bueno, yo creo que también es una ventaja para ayudarnos a aprender más. Tenemos a otro de los grandes, que es Vaquero Palacios. Ya, bueno, es posterior porque él nace en 1900 en Oviedo y sigue dentro de esto. Lo que pasa es que Vaquero Palacios sí le gustan los negros, le gustan los oscuros, le gusta, él introduce orden y medida en esa pasión de Benjamín Palencia, en la disciplina, la domestica en cierto modo, le gustan los pardos, hace un paisaje monumental. Se ha hablado del paisaje como arquitectura. Y claro, ahí no puede ser un paisaje verde, porque volvemos al razonamiento de hace un rato, el paisaje húmedo, verde, vegetal, rechaza esa conversión en elementos, en figuras geométricas, ¿no? En cambio, el paisaje mineral, ese sí nos da la posibilidad de volver a hacer este tipo de cosas. Esto es un paisaje de Navarra, de Menchugal, en el cual, vamos, yo creo que el parentesco entre esto que estamos viendo, que va por grados, es decir, igual que de Benjamín Palencia a Vaquero Palacios, hay ese salto, ese un poco más, pues Menchugal también dice, pues sí, esto me interesa y voy a seguir por ese camino. La Escuela de Vallecas surge en 1927 por obra de Benjamín Palencia y Alberto Sánchez. El escultor, bueno, es un escultor que a mí personalmente su escultura es como el Guernica de Picasso, claro, me emociona por el contenido que tiene, más que por la forma, pero eso cada uno tiene su derecho a emitir su opinión. Pero Alberto Sánchez fue un artista que solamente el Pabellón de España de 1937, la Exposición Universal de París que se hizo durante la República, en ese momento en que, bueno, todo parecía estar abriendo las puertas a un momento extraordinario de democracia y de cultura y de desarrollo y de educación y de todo, pues lo que marcaba la entrada del pabellón español era una escultura de Alberto Sánchez que tenía un título largo pero muy poético que decía: el pueblo español tiene un camino que se dirige hacia una estrella, o algo parecido, ¿no? Me parece que es así, o sí. Yo creo que le estoy alargando un poco. Pero en aquel momento sí, en 1937 el pueblo español sí tenía un camino trazado y dirigía no a una estrella, sino a una verdadera constelación que, por desgracia, bueno, se está recuperando desde el comienzo de la democracia, pero bueno, fue interrumpido durante muchos años. La Escuela de Vallecas, por supuesto, sí nació en 1927, fácil es decir que cayó muerta en 1936 con el levantamiento fascista, y luego ante la rebelión y la guerra pues se interrumpen todos esos impulsos renovadores del arte, de la pintura, de todo esto. Calvo Serraller, nuestro amigo recientemente, que hemos perdido recientemente, nos cuenta en uno de sus libros que recientemente, estas últimas décadas, se han recuperado artistas preteridos durante la dictadura franquista, y algunos exiliados, otros incluso muertos. Eso es una tarea que no solamente es una aportación a la historia del arte, sino también es de justicia por esas personalidades que hubieran podido quizás llegar más lejos, pero que por lo menos ahora tenemos el deber moral de contar quiénes fueron, lo que hicieron y bueno, pues tenerlos presentes, ¿no? en la historia del arte. Benjamín Palencia es de los más importantes de la posguerra. Su obra madura es precisamente cuando empieza la guerra, y a partir de los años 40 ya empieza a predominar la tierra y este tipo de cosas, de colores, y va acentuando cada vez más ese cromatismo. Después de la guerra, todo este ambiente revive en la segunda escuela de Vallecas. Ahí se añade también Álvaro Delgado,
que es discípulo de, entre otros, es discípulo de Vázquez Díaz, entonces siempre vamos a encontrar a la misma gente con las mismas cosas y tal. Álvaro Delgado al final se casó, bueno, al final, no tan al final, claro, se casó con la hermana con Mercedes, la hermana de Menchugal, y su sobrino pues ha dejado cosas, Álvaro Delgado Gal ha dejado cosas interesantes escritas sobre su tía y bueno, es otro personaje a tener en cuenta. Tenemos aquí, volvemos a, como recuerdo, el paisaje anaranjado de Menchugal. Aquí también, eso lo ha dicho Borja, hay que preguntarse si aquello eran, esos grupos de artistas, si eran escuelas o no. Lo cierto es que Menchugal pues, no está muy de acuerdo porque se hacían, se deshacían, venían unos, iban otros. Entonces es fundamental en toda esa época, naturalmente, en la pintura moderna, son fundamentales las exposiciones. Entonces, en las exposiciones, unas veces se añaden unos, otras otros, cambian de nombre, pero son los mismos, otras veces mantienen el mismo nombre, pero son otros. Es decir, hay un flujo en el que cada uno tiene sus intereses y su finalidad, se unen por circunstancias, pero cada uno tiene sus propias aportaciones. Aparte de las exposiciones de la Galería Clan, una importante es en 1945, todavía en años terribles, la de la librería Buchholz de Madrid, como joven escuela madrileña. Expondrían con ese nombre hasta 1962. En algún texto de Zubiaur se cuenta exactamente los artistas, la relación exacta de los artistas que participaron en cada una de esas exposiciones y su evolución posterior. Es un dato muy interesante porque se ve que realmente cada uno tenía sus intereses y iba por libre y bueno, pues tenían muchas veces por amistad, incluso en el caso de Álvaro Gal, pues por crear lazos familiares. Y aquí, bueno, realmente deja de interesar cada vez más ese espíritu tan ascético, el color va triunfando. Luego, en 1951, la exposición de la Galería Biosca se titula exposición colectiva porque ya querían evitar lo de escuela madrileña. Ahí están Álvaro Delgado, García Ochoa, Martínez Novillo, Juan Guillermo, Agustín Redondela y Menchugal. Y bueno, por abreviar, también sí, bueno, exposiciones importantes, la del 52 en Salamanca, como moderna escuela madrileña, es decir, van cambiando los nombres, varios. El paisaje es importante, ¿por qué? Porque en aquellos años de censura absoluta de todo, el paisaje era un refugio, ¿no? Uno pintaba un paisaje y, bueno, podía esperar que le dejaran exponer, que le dejaran publicar y una serie de cosas, ¿no? Era, bueno, políticamente correcto en la terminología que podríamos aplicar a aquellos años en los que pintar cualquier cosa, pues, o escribir cualquier cosa, era terrible y se podía uno enfrentar con la cárcel o con cosas peores. En el año 1991, esto sí es interesante, hubo en Zaragoza una exposición sobre la escuela madrileña. Entonces es una recuperación, eso está publicado, está en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde tienen que depositarse todos los libros, y estará también en muchas librerías universitarias, y es interesante porque nos ayuda a recuperar un poco una visión de todo esto. Y ya para terminar, la escuela del Bidasoa, que es verdaderamente impresionante. Surge en los últimos años del siglo XIX y se va desarrollando. Y además se desarrolla tanto que tiene varias generaciones, como Montes Iturrioz, que es uno de sus espíritus impulsores y sus más poderosos representantes, muere en 1998, con lo cual tenemos un siglo de escuela del Bidasoa. En la pintura vasca hay dos núcleos fundamentales, que son Bilbao, que ahí con Guinea, Iturrino, Arteta, Los Zubiaurre, Echevarría, Larroque y muchos otros, y San Sebastián, que sobre todo se desarrolla a partir sobre todo con la generación de 1930. Pero en Irún empiezan también a pasar cosas, porque José Salís, un pintor de los más interesantes, se afinca allí en 1895, Regoyos también va, Ricardo Baroja también va allí, Vázquez Díaz, hemos hablado también, que descubre Fuenterrabía, allí se forman Artía y Montes Iturrioz. Y también se ha dicho que la escuela del Bidasoa es lo más original de la pintura vasca, y realmente lo es, porque hace una interpretación de ese impulso que recibe del impresionismo francés, pero lo hace vasco, lo nacionaliza en el País Vasco y le da un tono completamente distinto, sin olvidar esa raíz. Se discute si es una escuela o no es una escuela, pero bueno, es una manera de hablar, nos conviene, lo podemos llamar así.
si queremos titular libros o exposiciones, es mejor dar a la gente ya una referencia y no ponernos a hacer títulos largos que nadie sea capaz de identificar. El motivo es el curso del río Bidasoa y su inicio, el Baztán, que tiene otro nombre, viniendo de Navarra, el curso medio, que es el Bidasoa en el País Vasco, y su desembocadura. Todo les ha dado motivo para pintar una cantidad impresionante de cuadros. Y además hay algo muy importante, que esos artistas, algunos de los artistas que pintan paisajes en el País Vasco, ya entrado el siglo XX, lamentan la pérdida de ese pasado, de esa naturaleza fresca y natural y tan propia, y que, bueno, que la barbarie capitalista esté destrozando el paisaje y la industrialización esté destruyendo un medio ambiente tan maravilloso, ¿no? Entonces también nos sirve para documentarnos cómo la veían ellos, cómo ha cambiado el paisaje, y entonces tiene la capacidad sobre todo de documentar, pero sobre todo ese valor artístico por haber captado esa luz, ese color, esa belleza de unos lugares maravillosos, ¿no? Está entre el País Vasco, Francia, Navarra, es decir, es un territorio también, es una frontera sin fronteras. Ahí, pues, si al final las fronteras son la tontería más grande que ha inventado el ser humano, no sé, la naturaleza, la tierra, ni el aire, ni el agua tienen fronteras. Entonces el arte es tan inteligente que es capaz de eliminar eso y de presentarnos todo lo que consigue habiendo olvidado todo eso. Cada uno de estos pintores, que son muchos, tiene sus opciones. Hay algunos que prefieren la costa, los barcos, otros prefieren el curso del río, otros la desembocadura, otros el valle del Baztán, que es una maravilla. Consiguen ahí, la propia Menchugal va mucho a la zona también de Vera del Bidasoa y el Baztán, y hacen unos paisajes con pueblos, con rojos como hacen los franceses, los tejados rojos, todo esto. Y esos núcleos, tanto la desembocadura como el curso medio como el Baztán, pues tienen sus representantes, tienen 3 generaciones, evolucionan desde el naturalismo más cercano al impresionismo, al posimpresionismo, al fauvismo, al cubismo, y aquí tenemos a Montes Iturrioz. Esto es una casa rural de Montes Iturrioz. Y aquí tenemos otra vez, que este cuadro lo han tenido mucho rato delante, Gain Gainean. Si no hay una relación entre los dos, pues si no la hay, yo renuncio a mi carrera profesional y me dedico a otra cosa. Porque habiendo sido maestro de ella y habiendo bebido en su inspiración, y eso es realmente difícil que no tuviera detrás en su mente esto. Esto es otro cuadro de Montes Iturrioz, que me han mejorado mucho la reproducción. Agradezco a los técnicos del Coldo. Esto representa otro tipo de cosas de las que hace Montes Iturrioz. Esto es el río. Y esto es Irún destruido cuando los bombardeos de la Guerra Civil. Fíjense en la montañita del fondo, a ver a qué les suena. Esto es una montañita de Menchugal. Exactamente, San Marcial desde el Bidasoa, un premio. Ese monte no se llama San Marcial. ¿No? No. Ah. Está en la ermita San Marcial, pero ese nombre tiene otro nombre. Ah. Ese monte tiene otro nombre. Ah, pues me lo tiene que decir. Los dos invitados luego a las cañas. No soy de Irún y no soy de Donostiarra, no soy de Irún. Pero te puedo decir que San Marcial es la ermita. Pero el monte tiene otro nombre. Ostras, pues esto es importante. Peña. Es posible. San Marcial era la ermita que había ahí, pero el monte tiene otro nombre. Todo el mundo dice San Marcial, pero no es San Marcial. A ver, sigo sin entenderlo. Aldave, con B. Aldave, perfecto. Gracias. Apuntado para las cañas. Pues esta montañita, que es Peñaldave, ya está cambiada. A ver si no se parece este Peñaldave de Menchugal a este de Montes Iturrioz. Es como si se hubiera acercado. Eso podría ser la Irún. Sí, claro. Que es la frontera de Navarra y Francia. Exactamente. Es que todos estos. Hizo el tren Eugenia de Montijo, casada con Napoleón III. Sí. Entre otras cosas.
Entre otras cosas, porque Y se puede subir desde Sara, se puede subir en tren en verano. Ah, muy bien, esto también me interesa. Pues si hay un tren de cremallera que te sube hasta arriba. Pues ya tiene alguien sacando un billete. Desde el Col de Santiñás, el Col de San Ignacio. Bravo, muy bien, da gusto. Al final Menchugal lo que le gusta pintar es esto. Es fobismo, es locura, es color, es pincelada. Entonces, como decía Borja, algo que a mí me ha interesado mucho, lo que ella valoraba o cómo se podía valorar la pintura suya después. Hombre, alguien que pintó 1000 cuadros no pinta todo con la misma calidad. Y los historiadores del arte también somos los abogados del diablo que luego, hombre, no es que nos pongamos esto es bueno, esto es malo, esto no, pero sí tiene que haber un criterio y no todo tiene la misma calidad, entonces pues estamos siempre entresacando y tal. Pero donde ella muestra donde ella vuelca todo su talento y se ve que disfruta es en este tipo de cosas, en este tipo de, esto es el Gran Bosque, aquí ha perdido un poco de color me parece, es más intenso, más rojo, pero da una idea de cómo a ella le gustaba. Lo otro era de los años 70, esto es de los años 80, también han perdido aquí color y ahí me imagino que más, pero esto imagínenselo, cárguenlo un poquito más de amarillos y es lo que a ella le gustaba, color, fuerza, vida. Y esto es de los años 90, que sí, en los años 90 todavía hacía buenas cosas, las últimas etapas ella, pues bueno, quizá ya no, su vista ya quizá fallaba un poco, a cierta edad pues hay que comprender que uno no es como antes y quizá, bueno, pues tendría algunos problemas físicos de manejo de pincel, pero todavía es capaz de hacer cosas así como estas. Y desde luego yo creo que es aquí, es en lo que hay que quedarse. Menchugal es fuerza, es vida, es color, es fobismo, es una interpretación muy personal del fobismo y con eso nos tenemos que quedar. Con toda esa trayectoria tan larga que recorrió, de una persona que es capaz de ver muchas cosas, de aprender de todo el mundo, que es lo que todos destacamos de ella. Y este tipo de imágenes son las que nos da su amor a la naturaleza, que al final la gran lección de un artista es que nos muestre y nos deje percibir y nos haga percibir su amor a las cosas que pinta. Eso creo yo. Muchas gracias. Si ustedes quieren preguntar o hacer alguna pregunta, nos quedan 13 minutos exactamente porque a las 9 se cierra la sala. Si quieren hacer algunas preguntas breves, alguno de los dos ponentes. O llevarnos la contraria, que aquí vale todo, ¿no? Y Menchugal. La relación no la he estudiado. No me refiero a sentimental, me estoy refiriendo a la evidentemente, artística, por supuesto. artística. Es decir, yo creo que la Olmeda tuvo mucha influencia en una etapa importante de Menchu, precisamente porque su cuñado era Álvaro Delgado y su hermana estaba casada con él. Entonces me gustaría, no tienen ustedes, no tienen aquí ningún cuadro de Álvaro Delgado, pero me gustaría que profundizara en un momento determinado en esa relación, porque verdaderamente creo que es muy interesante analizar ese tema. Muchas gracias. Gracias a la sugerencia, pero sí quiero avisar de una cosa. Esto es una primera etapa que hemos hecho pues, en un tiempo, bueno, tampoco muy largo. A partir de aquí nos salen unas pocas respuestas y muchas preguntas. Es decir, la relación no solamente entre Menchugal y Álvaro Delgado, sino entre unos y otros de todos estos artistas, esto requiere otra etapa, otro estudio, más gente, porque evidentemente uno o dos no podemos. Entonces, eso está por hacer. Igual que lo que yo digo de la Escuela del Bidasoa, está hecho porque lo ha hecho Zubiaur y lo ha hecho de maravilla porque hizo su tesis doctoral. Es decir, yo ahora mismo sobre la Escuela del Bidasoa yo no creo que se pueda decir más de lo que dijo Zubiaur. Igual que sobre Arteta, a mí no se me ocurre que se pueda decir más de lo que ha dicho Edorta. Pero la relación entre unos y otros de todos estos pintores, que eran tantos,
que algunos vivieron bastante y que cambiaron de dirección artística y empezaron a pintar otras cosas. Está por hacer, afortunadamente, porque si estuviera todo hecho nos aburriríamos. ¿Qué íbamos a investigar? Otra cosa que le quería comentar es que, evidentemente, nunca perteneció a la Escuela de Vallecas. Claro. Es decir, ella formó parte de la Escuela de Madrid, pero nunca de la Escuela de Vallecas. Claro que no. Que era segunda, nuestra primera, por supuesto. Claro. O sea, que no tuvo ninguna relación. Claro. Eduardo de Prado sí, pero Mensugal. Efectivamente. Quería aclarar porque parece que ha quedado un poco... Sí, quizá no ha quedado claro. Sí. Sí, el problema de Álvaro Delgado es que estaba casado con la hermana de Menchugal. Sí, yo le he conocido a Álvaro, le he conocido a Menchu, le he conocido a Mercedes, Entonces, y he estado en la Olmeda. probablemente, además por eso digo, esa relación sería interesante. Sí. Por ejemplo, ese cuadro que tiene, pues me recuerda mucho a unos que pintó Fernando de América. No sé si... Tabarita, sí. Fernando de América tiene, y claro, es de principios de 1920. Sí, y hay una serie de intersecciones entre la Escuela de Valleca y todos ellos, más encima las relaciones que ha podido haber ya más familiares, en las que se mezclan amores y odios, en las que uno a veces piensa que yo soy mejor pintor que mi cuñada y luego su cuñada va sacando la cabeza y se lo va comiendo al otro. Quiero decir que ahí hay muchas cosas que hay que estudiar en esa evolución diacrónica también, como indica María, de alguna manera de influencias mutuas y de afectos y de desafectos, ¿no? Y luego dónde nos va colocando la historia del arte, la crítica del arte y la propia sociedad, ¿no? Eso. No, y además que, por ejemplo, en la Escuela del Vidasoa, una cosa que me he saltado, pero que me gusta mucho y me la he saltado por pura, vamos, por acabar antes, porque si no, si lo cuento todo lo que me hubiera gustado, pues seguiríamos mañana y perdería yo el tren, que me gustaría perderlo. Por cierto, prefiero quedarme aquí. Pues que en los de la Escuela del... Sí, la verdad es que me va a dar mucha pena irme de esta tierra. En la Escuela del Vidasoa había también una gran relación entre ellos, de amistad, de discipulazgo. Organizaban tertulias, la casa de los Salís, la casa de los Baroja, Ricardo Baroja, el hermano de Pío, también estaba por allí, o sea, se visitaban, organizaban tertulias y merendolas entre ellos. Entonces todo eso al final va creando un clima entre los artistas. Es que eso yo creo que es muy difícil después prescindir de ese ambiente que tienen creado entre ellos. Por ejemplo, la relación de Mensugal con los Salís era vamos, fraternal totalmente. Claro. Familiar. De hecho, cuando iba a pintar Remelluri, el problema era que se le pasaban las horas a ella entre viñedos pintando y llegaba a comer a las 4 de la tarde. Entonces, Jaime de vez en cuando decía, todos los hongos están secos, a esta mujer no le importa un pito la comida, lo que le importa es la pintura. Pues sí le importaba la comida, ¿eh? Claro. Sí, claro. ¿A quién no le importa? Era comilona, pero bien. ¿Más preguntas? Amestoy también pintó Remelluri. También. Sí. Ahora se van a exponer precisamente en Madrid y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao parte de las obras que pintó Vicente Amestoy para la bodega de Remelluri y para una pequeña capilla que hay allí con enterramientos visigóticos del siglo XI, pues se van a exponer esos cuadros en el Bellas Artes de Madrid y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. ¿Más preguntas, por favor? Pues si no hay más preguntas... Aún nos quedan 6 minutos, no vamos a desperdiciar esa riqueza. En relación... En relación a lo de las escuelas, digo, porque a veces hay gente, parece que tenemos la idea a veces de que una escuela pictórica es un sitio donde van los artistas a pintar todos juntos lo mismo todos los días. No, que haya afinidades, momentos históricos y sensibilidades diametralmente opuestas dentro de una escuela, ¿no? Claro, una afinidad. Claro. A ver, opiniones sobre la pintura de Menchugal en la sala. ¿Les interesa, no les interesa? ¿Es interesante? ¿Les parece que aporta algo?
Gracias. Es demasiado joven, claro. Claro, claro. Es que ella cuando se va a París, y pues ya lo ha dicho Borja, no hace falta que lo diga yo otra vez. Ella pinta esto a los 13 años, en 1931, ¿no? 32. 31, 32. Entonces, claro, está empezando, está... Claro, es que nació en 1919. Bueno, 19 me han dicho las malas lenguas que nació antes, pero que como se quitaba años, se iba quitando años cada vez más y al final hizo desaparecer la documentación de su nacimiento para que nadie supiera, no sabemos cómo lo hizo. Y parece todavía, bueno, se quitó tantos años que ya es un poco dudoso que celebremos. Parecía, creímos en algún momento que era compañía de Vicenta Mestoy, porque primero se quitaba 5 años, pero luego dijo que perdió el carné y entonces se quitó otros 5, con lo cual al final ha habido que ir a la partida de bautismo y verdaderamente controlar en qué año nació. Habrá que hacer alguna investigación en algún... Sí. Bueno, son coqueterías, pero no es la única, ni tampoco mujer, porque ha habido hombres que también lo han hecho. Por ejemplo, el caso de Amable Arias, cuando mi compañera de cátedra, Mari Carmen Alonso Pimentel, empezó a investigar, también se quitaba años. Por lo tanto, la coquetería, a la hora de quitarse años, no es solamente femenina, hay también masculina, ¿eh? Eso que coste. Y algunos pierden la jubilación por eso. Ay, les está bien empleado. Así de claro. Bueno, Por pues que embustero. tengan una buena noche, ¿eh? Qué maravilla escucharte. ¿Sí? Hombre, claro. ¿Cuánto rato he estado al final? 40. 40. 40, 45. 3 cuartos de hora solo. 3 cuartos de hora. 45, sí. Sí. Más o Qué menos. raro, 3 cuartos.